Sí, la analógica es la electrónica antigua que no tenía como tal unos valores tan definidos, por así decirlo. O sea, se podría decir que alcanzaban antes los valores 10.5 y así. Y la digital trabaja más con ceros y unos, algo así me acuerdo que es. Y tiene los valores un poco más definidos. De hecho, tiene los valores definidos. Sí, exacto. Lo que es la electrónica digital va a ser toda la relacionada a lo que es programación. Bueno, perdón. Va a ser relacionada a ceros y unos. Entonces va a estar relacionada a la resolución. Toda la electrónica digital tiene una resolución y por lo tanto tiene valores limitados. Entonces, dependiendo de nuestra resolución, vamos a tener cierto número de valores posibles. A diferencia de la electrónica analógica, en la cual tenemos una infinidad de valores, ya que los valores no son definidos y no tenemos una resolución definida y podemos tener cualquier valor. Entonces vamos a tener ciertos dispositivos que funcionen con electrónica analógica y ciertos dispositivos que funcionen con electrónica digital. Normalmente los microcontroladores funcionan con electrónica digital y tienen alguna parte en la que tienen algunos convertidores analógico digital para comunicarse con dispositivos analógicos. Sin embargo, vamos a tener que hacer antes de entrar a lo que son microcontroladores, vamos a hacer un resumen rápido o una vista rápida de lo que es electrónica analógica, que son estos valores en los que puedes tener estos circuitos en donde puedes tener infinidad de valores. Entonces, para hacer operaciones o para manejar este tipo de señales que son analógicos, una de las herramientas más utilizadas son los circuitos amplificadores o circuitos de amplificadores operacionales. Eh, un circuito operacional vamos a tener dos entradas y una salida. Nos va a ayudar a hacer varias operaciones y es un compuesto de un arreglo de transistores. Una de sus características es que nos puede dar, bueno, ahorita vamos a ver las características. Lo vamos a representar por este símbolo, donde va a tener una entrada positiva y una entrada negativa y la salida. Puede llamarse entrada negativa o positiva o puede llamarse entrada inversa o no inversa. Esto lo hacen para no confundir con las alimentaciones. Entonces, este va a ser el símbolo de nuestro circuito. Este sería como la simplificación de lo que tiene dentro de nuestro circuito. Sería el circuito básico de un operacional. Después tenemos un ejemplo de un integrado, es el 741. Este trae un operacional dentro. Y sus entradas serían la entrada inversora, la entrada no inversora, sus dos patitas de alimentación, siempre se alimentan de positivo y negativo, y salida. Como les dije, tienen valores, las circuitos analógicos pueden tener cualquier valor de rango. Bueno, se puede manejar cualquier valor dentro del valor de su voltaje de alimentación. Entonces vamos a poder tener cualquier valor y ok, entonces podemos tener valores negativos y valores positivos, por arriba o por abajo de cero. Y también tenemos una referencia que sería la patita a tierra. Entonces tendríamos tres patitas de alimentación, que sería positivo, negativo y una referencia. Y tres patitas del circuito como tal, que sería la salida, la entrada no inversora y la salida no inversora. Este sería un circuito se llama OPAMP porque es del inglés que es operacional amplificador operacional.
Ahorita vamos a ver por qué el nombre de algunas de sus características. Bueno, ¿para qué nos va a servir? Tiene las características de que tiene una ganancia infinita. ¿A qué se refiere esto? A que podemos generar una ganancia va a ser cuánto voltaje podemos amplificar con estos. Entonces, esta cantidad de amplificación que se puede ser la que decíamos, siempre y cuando esté dentro de los límites de los voltajes de alimentación. Entonces, por más pequeñas que esté la señal, vamos a poder amplificarla dependiendo del voltaje de amplificación. Para las características que les digo van a estar limitadas por los voltajes por las fuentes de alimentación, positivo y negativo. También en voltaje y en corriente. Entonces aquí tenemos varias características que dicen que van a un infinito, pero van a depender siempre de nuestra fuente de alimentación. Ok, entonces tenemos ganancia infinita, podemos amplificar el voltaje, lo que decimos. Después tienen ganancia en un nodo común. Esto quiere decir que si conectamos un voltaje a, un voltaje a esta inversora y el mismo voltaje a una inversora, la salida va a ser cero. Después tenemos un voltaje nulo entre las entradas. Esto nos va a decir que el voltaje siempre entre estas dos entradas va a ser cero. Aquí lo podremos decir como que estas dos entradas tienen un cortocircuito virtual. Entonces, el voltaje que aparezca aquí va a ser el mismo voltaje que aparezca acá. Después vamos a tener un voltaje nulo de offset, un voltaje de offset nulo, perdón. Lo que quiere decir es que por la entrada, los voltajes que entren, todos los voltajes que entren aquí van a salir en la misma posición. Entonces no vamos a tener que se le sume algún voltaje o alguna corriente de DC. Esto es para mantener la señal. Tiene una impedancia infinita la entrada. Esto quiere decir que la entrada a este voltaje, perdón, a la patita, cualquiera de las dos, va a tener una impedancia infinita, lo que quiere decir que no va a consumir corriente para cuando entre. Entonces, esto evita que tengamos un efecto de carga y nos ayuda a que la corriente que necesita la entrada sea muy pequeña. Esto nos ayuda, por ejemplo, si recordamos la ley de Ohm, si tuviéramos una impedancia muy pequeña, cuando quisiéramos medir algo, si la corriente, si el voltaje es pequeño y tenemos una corriente pequeña, si esta resistencia también es pequeña, lo que va a hacer es que se va a consumir la corriente solo de la resistencia a la entrada y no vamos a poder ver nada del voltaje. En cambio, si tenemos una resistencia infinita o una resistencia muy alta, podemos tener que la corriente se va a mantener porque no necesita mucha corriente para trabajar. Entonces, como clases pequeñas y corrientes pequeñas, el voltaje va a continuar. Después vamos a tener una impedancia nueva de salida. Esto sería el contrario de la pasada. Si aquí tenemos una impedancia muy alta, aquí tenemos una impedancia muy baja, lo que nos va a permitir que tengamos una mayor cantidad de corriente. Entonces, todo lo que conectemos aquí podrá ser alimentado con la corriente que estamos generando. Y tiene una respuesta lineal a la frecuencia. Lo que les decía de los amplificadores, perdón, de las señales senoidales y estas transformadas, va a tener una respuesta lineal, entonces no va a afectar ninguna de las frecuencias con las que trabaja. Entonces, todas las frecuencias que entran van a salir en la misma posición. No vamos a tener ningún desfase de señal o ninguna amplificación o algún tipo de estos efectos. ¿Alguna duda con estas características?
No, profe. No, profe. No, profe. En las aplicaciones, bueno, vamos a ver aplicaciones. Ok. La primera ejemplo de aplicación de estos circuitos va a ser una configuración seguidor. Vamos a llamar configuración a la forma en la que lo conectamos. Este es un seguidor de voltaje y vamos a aprovechar las características que tiene de que tiene impedancia cero a la entrada e impedancia muy baja a la salida. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a conectar un voltaje a la entrada no inversora y la inversora se va a conectar a la salida. Entonces, si recordamos, tenemos la propiedad de que el voltaje de la no inversora es igual al voltaje de la inversora por el cortocircuito visual que tenemos aquí. Entonces vamos a poner que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Entonces, dividimos el voltaje de entrada por el voltaje de salida y tenemos la función de transferencia. ¿Qué nos va a decir la función de transferencia? ¿Cómo se relaciona la entrada con la salida? En este caso va a ser 1. Básicamente, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Aquí la pregunta sería, ¿por qué poner algo que va a entrar lo mismo y va a salir lo mismo? Recordamos que aunque el voltaje sale lo mismo, la corriente que puede generar es más alta. Entonces podemos tener voltajes pequeños con corrientes bajas y vamos a sacar el mismo voltaje pero con una corriente mayor. Esto nos ayuda cuando queramos aislar señales o cuando necesitemos circuitos muy largos. Ponemos esto y esto nos hace que se mantenga el voltaje y se suba la corriente. Esto nos ayuda, por ejemplo, para motores, en donde podemos tener una salida de un microcontrolador y tenemos una salida con una corriente muy baja, que sería una salida de un pin de un microcontrolador, y queremos subirla, le ponemos un op-amp, y esto nos va a tener una mayor corriente, entonces podemos mover circuitos de más, con necesidad de más energía, utilizando la misma entrada de voltaje. También hay algunos sensores, por ejemplo, bueno, por ejemplo, esto se usa mucho para biomédica, en donde la corriente, el voltaje que viene aquí es un corriente de un electrodo, como podríamos imaginarnos, perdón, el voltaje del electrodo con una corriente muy pequeña porque es la corriente que está generando los músculos. Entonces, si queremos medir la actividad eléctrica de un músculo, vamos a tener corrientes muy pequeñas. Pero cuando metemos esto aquí, se va a mantener el voltaje y la corriente va a subir. Entonces, esto lo que nos ayuda es a mantener corrientes y a que no se caigan. Creo que en sonido también se utilizan cuando tenemos que son cables muy largos. Entonces se va perdiendo el voltaje por la cantidad de cable o la longitud de envío. Podemos poner un tipo de buffer, perdón, seguidor, y la mantiene para que vuelva a tener el valor que necesitamos. Se llama seguidor, también se conoce como buffer.
¿Alguna duda con este circuito? No. Ok. El siguiente sería un amplificador no inversor. Aquí toco el botón amplificador. ¿Qué es lo que hace este circuito? Lo que vamos a hacer con esto es que con una señal de entrada a la fuente no inversora, vamos a generar una amplificación de voltaje en la salida. Entonces, para hacer este circuito, vamos a hacer el cálculo suponiendo que aquí tenemos nuestro cortocircuito. Tendríamos el voltaje de entrada, va a ser igual al voltaje que está en esta patita. Entonces tendríamos que el voltaje de salida, perdón, que el voltaje de entrada va a ser un divisor de voltaje. Entonces podemos ver que el voltaje de salida va a ser la diferencia entre el voltaje de E, entre el voltaje E más A. Entonces sería la suma completa de las resistencias y después el voltaje, cuánto vale esta resistencia. Básicamente vamos a calcular qué voltaje está en esta resistencia de dos resistencias en serie. Esto nos daría esta ecuación. Y para calcular el voltaje de entrada entre voltaje de salida, pasamos el voltaje de entrada hacia abajo, después lo volteamos, ¿no? Y tenemos esta función que se puede simplificar como esto. Por lo tanto, vamos a tener una salida que va a ser igual a 1 más la resistencia A, que es esta de arriba, entre la resistencia E. Entonces, lo que nos va a decir es que todo el voltaje de entrada va a ser multiplicado por 1 más R más C. Entonces, esto nos va a generar una ganancia. Entonces, vamos a tener básicamente la misma señal más las diferencias de estas resistencias. Entonces, si queremos calcular alguna amplitud de amplificación, tenemos que ir variando estas resistencias para poder generar esta amplificación. ¿Hasta aquí hay una duda? Creo que lo importante es conocer esta configuración, que es cómo es el circuito, y la ecuación, que nos va a decir cómo vamos a calcular la ganancia que necesitamos. O sea que esa fórmula la vamos a utilizar cuando simulemos. Sí, Ok, esto va a ser lo que vamos a simular, que sería nuestro circuito. Y sí, vamos a calcular la entrada o la salida variando estas resistencias. Entonces necesitamos recordar esta ecuación, que es la que nos va a ayudar a calcularlo. vale.
una posible aplicación de estos circuitos es, por ejemplo, si usamos una fotorresistencia. Si conocemos cómo va variando la ganancia y conocemos el valor de esta resistencia y el valor de entrada, podemos ir calculando el valor de nuestra resistencia. Entonces podemos ir midiendo cuánto va variando el voltaje y esto será igual a cuánto va variando la resistencia de nuestra fotorresistencia. Entonces, estas configuraciones las podemos utilizar para medir la respuesta en circuitos. Ok, la siguiente configuración es la no inversora, perdón, la inversora. Básicamente hace la misma operación que el pasado, pero este va a ser un cambio de signo. Entonces vamos a tener un voltaje a la entrada, se va a conectar a la entrada inversora y se va a conectar a la salida. Aquí lo que nos va a generar, bueno, nuestro voltaje de salida va a ser igual a la resistencia A, la resistencia E, con un voltaje negativo. Entonces aquí lo que va a hacer es cambiarnos eh, el voltaje de signo. Si metemos un voltaje negativo, nos va a sacar un voltaje positivo. Si metemos un voltaje positivo, nos va a sacar un voltaje negativo. Bueno, para calcularla, vamos a tener que de nuevo hacer eh, nuestro circuito, bueno, nuestro cortocircuito virtual. Entonces vamos a tener la corriente que circula por la resistencia E, que va a ser la resistencia E, por el voltaje de la resistencia E entre la corriente. Y después vamos a tener de este lado una corriente también que va a circular. Recordamos aquí este cortocircuito, entonces vamos a tener una corriente que gira hacia acá y otra corriente que gira hacia acá. Entonces vamos a tener la corriente de menos I A y la corriente de menos E. Y también recordemos que aunque está el cortocircuito aquí, es virtual, entonces realmente no hay un flujo de corriente porque la impedancia de aquí es infinita. Entonces no puede correr corriente por esta parte. Entonces toda la corriente que pase va a salir por aquí. Por lo tanto vamos a tener una corriente de I va a ser igual a I más la corriente E más la corriente de IA. Entonces, como sabemos que la corriente de IA es igual a cero, porque no puede ser, porque no puede pasar, es igual a cero y tenemos la corriente E más la corriente A, que sería la corriente esta y esta. Entonces, vamos despejando. Y tenemos al final esta ganancia. Entonces, podemos concluir con este circuito que tenemos que el voltaje que entra aquí se va a multiplicar por la relación resistencia 1, resistencia 2 y se va a salir con un signo negativo. Sería la conclusión de este circuito. Entonces tenemos un amplificador y un inversor y tenemos esta otra configuración que sería un sumador. ¿Qué es lo que haría un sumador? Lo que hace el sumador es que todos los voltajes que entran por cada una de las resistencias se van a sumar a la salida. Entonces vamos a tener que el voltaje que entre por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3, van a entrar
Vamos a tener la relación de las resistencias de entrada con la resistencia de salida, perdón, por la resistencia de, se llama resistencia de retroalimentación. Entonces vamos a tener su relación y la relación va a multiplicar las resistencias de entrada. Entonces va a ser la suma de todas estas voltajes de entrada por la relación entre las resistencias. Entonces esto va a ser nuestra señal de salida. Con esto vamos a poder sumar señales. Y como les dije antes, van a ser todas señales analógicas, entonces vamos a poder tener cualquier cantidad de valores y poder hacer la suma de... Aquí también podemos tener n cantidad de voltajes, siempre y cuando tengamos que toda la suma de estos voltajes van a tener que ser menor que la corriente, que el voltaje de alimentación. Ok, ¿alguna duda con este circuito? No. No, profe. Ok, entonces lo vamos a simular. Y yo creo que con simulando nos va a quedar un poco más claro. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Ok. ¿Con cuál quieren que pasemos? Tú y yo haremos dos en clase y los dos restantes se quedarán de tarea. Mm, ¿el que sea? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con el no inversor. Bueno, sale el inversor. El inversor. Déjame recordar la matrícula, 742. Entonces vamos a añadir un circuito. Ok. Vamos a añadir los componentes. Es el circuito y una resistencia. Ok. Tenemos un circuito. Lo voy a poner en espejo para que se parezca al diagrama. Y positivo, negativo, salida. Pero era el otro, ¿no? No inversor. ¿Era este? Ok. Entonces tenemos el no inversor.
Y vamos a poner una resistencia más, que sea como nuestra resistencia de carga, solo para medir voltaje. Entonces, circuito, las referencias. Ok. Circuito, referencias, faltarían las fuentes. Ok, vamos a tener una fuente para alimentación, que sería nuestra fuente de entrada. Perdón, la fuente de entrada y después vamos a tener las fuentes de alimentación del circuito. A estas le vamos a poner 15 volts. Y también que sería el voltaje máximo que podemos tener de entrada. ¿Lo puedes acercar un poquito más, profe, por favor? Sí. ¿Todas van a ser iguales las resistencias? Este, por el momento sí, ahorita vamos a ir cambiando los valores. Ok. Ok. Entonces ya tenemos las resistencias, voltajes de alimentación, salida. ¿A todas les vamos a poner 15 volts? Solo las de alimentación, que sería la patita 4 y la patita 7. A esta vamos a empezar con... Vamos a ponerle 1 para no hacer muchas cuentas. Y ahora tendremos un voltaje de salida. ¿En la 7 cuánto le puso, profe? En la 7, 15 volts. 7 y 4 son 15 volts. ¿Y en la 3? En la 3, 1 volt. Ok. Ok, entonces 7 y 4 recordemos son de alimentación y 3 es nuestra señal de entrada. Entonces le damos play.
tenemos 15 volts. Ok, déjame calcular cuánto debe salir. Entonces tendremos 1 más RA sobre RE. Y tenemos algo mal. Tendríamos que tener 2 volts. Ok, a ver.
Voy a revisar el datasheet porque creo que hay algo mal conectado, pero no veo qué es. Siete más. Ok, ya. Era la fuente de alimentación negativa. Tenemos que ponerle que sea menos, sin... Creo que no lo pone como por default. Bueno, sí, es un poco lógico. La, la alimentación de 4 tiene que ser negativa. Sí, ya dio 2 volts. Ok, y ya tenemos los 2 volts que deben ser. Entonces tenemos... ¿Cuánto se pone en la de la 3? ¿En el voltaje de 3? En la de 3, un volt, que sería nuestro voltaje de entrada. ¿Uno? 1, sí. Entonces es voltaje de salida. Ok, aquí vamos a tener la ecuación. Vamos a cambiar el nombre de esta para que se distinga. Este es RA. Este es RE. Ok. RA, RE. Entonces tendríamos 1 más la ganancia. Perdón, más esta diferencia. Si queremos amplificar que el voltaje de entrada sea de 5, tenemos que tener 1 más 4. Entonces podemos ponerle a este 4 kilos. Y ya tendríamos 5.
¿Alguien me puede decir qué necesitamos para que sean 10 volts en la ganancia? ¿Cuál resistencia tenemos que cambiar? Puede ser RA y cambiarlo por 9 kilos, ¿no? Ok, sí, con 9 kilos nos da 10 volts. Ahora, ¿qué pasa si cambio esta a una señal sinusoidal? Vamos a ponerle también que quede en 1 la amplitud. Y necesitamos un osciloscopio. Ok, la amarilla le vamos a poner un volt. Y la azul le dejamos en 10. Bueno, lo ponemos en 10 para que vean que tengan que ser iguales. Bueno, si ponemos las dos de un volt, bueno, en el visualizador, tenemos la amarilla que es la entrada y la azul que sería nuestra salida. Entonces vemos cómo se amplifica 10 veces. Ok, ¿alguna duda con este? Creo que no. ¿No? ¿Alguien se imagina una aplicación para este circuito? Creo que no. Un amplificador. Pues sí, si podemos recordar que todo el sonido son ondas, entonces podemos tener una bocina con un sonido muy bajo y subimos el voltaje del sonido con lo que nos haga, sería equivalente a subir el volumen. Entonces podríamos tener un amplificador de sonido. Sí, y básicamente los amplificadores que les ponen a los coches es esto, con algunos circuitos más para darle más calidad al sonido, pero si lo simplificamos sería un equivalente a esto.
¿Cuál más? Amplificadores, también para luz. Si queremos subir o bajar la intensidad de la luz, podemos poner este tipo de circuitos. O para señales muy pequeñas, si queremos hacer una señal que estamos midiendo y se ve muy pequeña, no la podemos medir directamente, podemos usar este amplificador para que tengamos más rangos. Como les digo, pueden ser como es una electrónica analógica, podemos tener cualquier filtro. Perdón, cualquier tipo de señal, por ejemplo, este tren de pulsos. Cuando está una señal cuadrada. O esto no sé qué sea. No. Ah, miren, pueden meter audio. Bueno, igual voy a buscar un audio para las siguientes prácticas. Vamos a buscar un seno con muy alta frecuencia. Bueno, no tanto, vamos a ponerle 500. No, perdón. Es amplitud. Aquí. Y vamos a tener las mismas señales. Aquí lo que podemos, importante que veamos es que no se deforma la señal. Entonces sigue teniendo la misma forma. Esto porque cuando veamos señales digitales, vamos a ver cómo estas se tienden a deformar. Ok. Entonces, ¿alguna duda con esto? Por ahora creo que no, profe. Ok. Entonces seguiríamos con el... ¿Cuál prefieren, el sumador o el buffer? Las ¿Cuál es más bolitas. útil, profe? Ok, vamos a hacer el sumador y... ¿Alguien dijo de las bolitas o algo así? Sí, yo. Es como bolitas, como circulitos. ¿Estas? No, no, de la presentación. ¿Qué son voltajes o en otra diapositiva está? ¿Estas? Ajá. Así, son fuentes de alimentación. Ah, ok. Entonces, esta fuente será lo equivalente a Al estos. DC, ¿no? No, podría ser cualquiera. De hecho, también aquí tiene un circulito con una fuente. Podría ser cualquiera de estas. Entonces Ok. es como una fuente genérica.
Ok, seguimos con el sumador. Déjenme ver qué configuración es. Ok. Entonces vamos a las librerías, vamos a entrar un operacional. Lo rotamos en espejo. Y una resistencia. Una aquí. Y 3 aquí. Ok, creo que sería esto. Con las 3 resistencias de voltaje. Muy bien. Ya tenemos toda la resistencia. Vamos a poner alimentaciones. Entonces, en DC. 4, 7. Entonces, otra vez aquí menos 15 y 15. Vamos a dejar todas las resistencias iguales para que sean ganancias de 1. Y vamos a poner 1. Vamos a ponerlas todas de 1 y vamos después a cambiarlas en las fuentes de entrada.
Permítanme, voy a eliminar el osciloscopio para que no abra la ventana. Entonces aquí tenemos el circuito donde va a sumar todos los voltajes de entrada, los va a sumar a su voltaje de salida. Nada más que aquí falta un signo. Bueno, aquí hay un negativo. Creo que falta eso. Entonces va a ser un sumador inversor. El que la suma de todas las entradas, sus voltajes de entradas, nos va a dar la salida. Así sí, aquí si le queremos dar más peso a algún componente o alguna señal, podemos modificar su resistencia de entrada. Podemos ponerle que vamos a ponerle que tenga 5 kilos. Entonces ahora esta señal va a valer el doble, entonces vamos a tener 2 más 1 más 1. Nos va a dar 4. O si queremos que la otra valga menos, podemos bajar su resistencia. Perdón, subir. Aquí sería 20. Y ya vemos cómo su valor bajó. Creo que aquí como son todas de DC no se ve mucha diferencia. Pero bueno, más o menos es lo que queremos que veamos. Entonces, si este lo multiplicamos por... Vamos a ponerle a 3 volts. Entonces vamos a tener 3 volts. Como solo es la mitad de las resistencias, tenemos 1.5. Más 1 serían 2.5. Más los 2 de aquí, que pues tenemos el doble, serían 4.5. Entonces, la idea es que podemos ir jugando con las resistencias para darles más valor a las entradas a las entradas. No entendí cómo saca la operación. Ah, ok. RE. Es RE por voltaje de entrada, pero, perdón. Es que tengo que... Vamos a hacer una nueva ecuación porque creo que es como una simplificación. Y creo que está mal de todos modos. Vamos a utilizar esta. Vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual a RA
Ok, esta sería la ecuación. Vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia A por el voltaje de entrada, que sea estos voltajes, y la resistencia de ese voltaje, más el voltaje de entrada y la resistencia de ese voltaje. Y así sucesivamente hasta tener los n voltajes de entrada. Aquí pueden ser cualquier número que nosotros queramos. Entonces, si modificamos esta resistencia, que sería esta resistencia, si le ponemos el doble, va a tener una menor participación. Entonces va a ir bajando su participación de acuerdo al valor de la resistencia I2. Déjenme eliminar esto y quedaría esto. Por lo tanto, aquí tendríamos una RA nos dijo que la RA ya está usada. Déjame, no sé qué hizo. Vamos a ponerle RA1 para que no se confunda con la anterior. Después esto sería RE1, RE2 y RE3. Y este sería BE1, BE2 y BE3. Ok. Entonces nuestra ganancia va a ser dada por la resistencia A y el voltaje. Esto va a multiplicar a los voltajes entre su resistencia de entrada. Entonces, cuando subamos el valor de la resistencia, va a tener menos participación y va a subir. Vamos a cambiar estas fuentes. Aquí lo podemos cambiar. Vamos a poner fuentes unidades. Vamos a poner... Vamos a empezar con la misma frecuencia y ahorita vamos a cambiar las frecuencias para que vean el cambio. Ok, tenemos las tres con diferentes voltajes. La misma frecuencia, diferentes voltajes. ¿Cuántos voltajes se les pone? Eh, ¿Perdón? ¿Cuántos voltajes le vamos a poner? Un vuelo. En amplitud va a ser 1 y en frecuencia va a ser 10. A todas, ¿verdad? Sí.
Lo moví porque me acabé la hoja y ya no podía poner más líneas. Ok, entonces vamos a conectar el osciloscopio, un canal a cada entrada y un canal a la salida. Entonces vamos a tener 3 canales de entrada y uno de salida. Le damos play. Ok. Voy a volver a poner todas las resistencias iguales para que tengamos la misma ganancia y no tenga que hacer cuentas. Ok, tenemos la misma frecuencia, el mismo voltaje. Y aquí tendríamos el triple. Entonces tendríamos la suma de canal 1, la suma de canal 2, la suma de canal 3. Y nuestra señal suma, que sería la suma de 3 señales. Vamos a cambiar solo una para que vean cómo se cambia la resistencia. Entonces, esta dijimos que para que se haga más grande tiene que ser más pequeña la resistencia. Vamos a ponerle 5 volts, 5 kilos, perdón, para que se haga más grande. ¿Ok? Bueno, tenemos una mayor participación de ella, pero no se ve más grande. Para que se vea, vamos a hacer algo que va a ser, vamos a cambiar su frecuencia. Vamos a hacer que esta tenga una frecuencia mayor 10 veces, que esta tenga 100 de frecuencia. Entonces aquí ya tenemos tenemos la suma de las dos, que son la misma frecuencia, más la suma de la de alta frecuencia. Si lo amplificamos, lo que tendríamos sería una onda, que sería la de baja frecuencia, con una onda de alta frecuencia encima. Pues, por ejemplo, ahí lo que hace la fórmula es dividir los 10 de la resistencia entre, no sé, 100 de frecuencia o... No. Básicamente para la fórmula hace la suma en horizontal. Entonces va a sumar el valor en este punto, más el valor en este punto, más el valor en este punto y da el nuevo valor. Que sería esta parte. Ah, perdón, faltan las resistencias. El valor en ese punto entre la resistencia más el valor en ese punto más la resistencia. Así para cada punto y después lo multiplica por el valor de la resistencia.
Vamos a quitar una señal para que se vea un poco más. Vamos a eliminar esto. Y regresamos esta a 10 kilos. Entonces tendríamos las dos señales con el mismo valor. Entonces tendríamos nuestra señal de baja frecuencia más la señal de alta frecuencia. Si queremos que la señal de alta frecuencia tenga un mayor voltaje, modificamos esta resistencia. Este sería la de baja frecuencia. La de baja frecuencia vamos a poner que tenga 1 kilo para que sea muy alta. Entonces, como bajamos su resistencia, va a tener una mayor participación. Ok, es la verde. Aquí si vemos, ya subimos eh, la de baja frecuencia, subimos la amplitud y tenemos mayor participación que la de baja frecuencia. Bueno, se pueden ver cómo todavía están las ondas, aunque ya se ven muy pequeñas. Podemos hacer lo contrario, ahora que tenga mayor participación la de alta frecuencia y menor participación la de alta. Entonces ahora vemos que tiene mayor presencia la de alta frecuencia y la de baja frecuencia se empieza a ver apenas.
También, también podríamos hacer cambiar, en vez de sumar una senoidal, sumar una cuadrada con una senoidal. Ya me perdí, así que ya mejor lo voy a dejar así. Bueno, debería ser cuadrado. Déjame ver qué dice aquí. Ok. Entonces tenemos la suma de la senoidal con la cuadrada. Básicamente lo que estamos haciendo es cambiar las formas de las señales y viendo qué suma sale. O sea que la de más valor es la que va a ser como que defina su forma de la tercera, ¿no? La final. Exacto. Entonces la dejo con las tres. Puedes dejar la que sea. Eh, por ejemplo, ¿alguien conoce los electroestimuladores? No sé. No sé qué es eso. Inténtale, ¿sale? No, creo que no. ¿No? Ah, ¿cómo lo hizo cuadra? Ah, ya. Ok. Bueno, si alguien se queda muy noche viendo la tele, o sea, en un infocomercial que están anunciando que es un electroestimulador, lo que hace es generar pequeñas pulsitos de corriente o de voltaje para estimular el músculo. Entonces lo que hace es que el músculo se contraiga y se expanda. Y dependiendo de la velocidad, hace como un tipo de masaje para relajar los músculos. Cuando se inició, principalmente se utilizaba para músculos atrofiados. Entonces, para esta gente que no puede moverse o que tiene alguna enfermedad que impida que mueva las articulaciones, se le dan este tratamiento para que el músculo no se atrofie y pueda seguir funcionando. O también cuando hay una recuperación, ayuda a que el músculo empiece a poder recuperar su movimiento. Posteriormente, alguien dijo que se puede utilizar para tonificar músculos, entonces también se utiliza en estos equipos de ejercicio que según te moldean. Y se usa para masajes, para relajar. Lo que hace esto es generar un tren de pulsos, entonces carga el músculo y después lo descarga, carga y lo descarga. Sería equivalente a este tren de pulsos. Entonces, bueno, aquí hay que modificar un poco el circuito, pero básicamente es el mismo funcionamiento. Tiene un tren de pulsos, llega con un tren, te estimula el músculo, después deja de descansar cierto tiempo y después vuelve a estimular. Aquí básicamente es ese tren de pulsos, estimula el músculo, después aquí se elimina esta parte, que sería la parte negativa, y te vuelve a estimular. Entonces vamos a tener como golpecitos, ¿no? Donde tiene golpecitos de estimulación, después se para, golpecitos, se para. Entonces es una posible aplicación para este tipo de circuitos. Otra aplicación se utilizó mucho tiempo, creo que ya no se usa, cuando usaban amplitud modulada. Entonces, para enviar señales de radio, tenían una señal de
una señal de baja frecuencia y sobre la señal de baja frecuencia enviaban una señal de alta frecuencia. ¿Esto por qué? Porque es más fácil en cuestiones de potencia, para enviar una señal de radio es más fácil enviar una señal de baja frecuencia que enviar una señal de alta frecuencia. Las señales de alta frecuencia requieren más energía y entonces complica un poco la transmisión. Con la tecnología han solucionado ese problema, pero mucho tiempo, bueno, antes se utilizaba esto de amplitud modulada, donde tenías una señal portadora y la señal de radio arriba. Entonces teníamos, cuando llegaba el radio, lo que hacían es solo detectar la portadora, que sería la señal de alta frecuencia, la grande, y después leían lo que estaba dentro de esa señal, que serían los piquitos. Y ahí dentro de esa señal venía todo lo que es el sonido, la señal de radio, ya como tal. Entonces, esto lo hacían con filtros, como les decía, los filtros pueden quitar y poner señales. Entonces, como que lo empacaban para enviarlo, después cuando lo recibían, lo desempacaban. Esta es otra aplicación. Una aplicación más directa podría ser para mezclar sonidos. Si queremos mezclar dos tipos de sonidos, podemos usar este sumador y así podemos tener la suma de los dos sonidos. Son los que se me vienen a la cabeza. Creo que después podremos buscar una de estas aplicaciones. Bueno, ¿alguna duda con este circuito? Creo que no. Sí, básicamente es controlar tener dos entradas, suma las entradas. La ganancia de las entradas se puede controlar con las resistencias que están junto a la entrada y esta resistencia de retroalimentación. Y el primero que hicimos, ¿cuál era El primero es solo un amplificador. Sería como... ay, perdón. El primero que hicimos sería como tener un solo canal y controlar la ganancia. Entonces, lo que hacemos es tener una señal y la amplificamos. Y en el segundo tenemos lo mismo, tenemos una señal, la amplificamos, pero aparte la podemos sumar con otra señal. Sí, solo la única diferencia que tal vez podemos notar es que este es un circuito en configuración con la entrada no inversora, es decir, no invierte la señal, y este circuito tiene una entrada inversora. Entonces, todas las señales que sumemos nos va a cambiar el signo hacia el otro, a otro signo, perdón. Entonces, si la suma es positiva, su salida va a ser negativa. Si la suma es negativa, va a ser positiva. con el sumador? ¿Con los dos o nada más el sumador? Con el sumador, sí, con el sumador. Es que el sumador está en configuración inversora. Y este está en configuración no inversora. ¿Cuál sería la diferencia? Que en esta configuración lo que nos hace es que tenemos un 1. Entonces siempre va a tener una ganancia mínima de 1. Este sería el costo de utilizar esta configuración, que es la configuración no inversora. En la presentación, creo que uno de los que se va a quedar de tarea sería el equivalente al no inversor. No, perdón. El equivalente al inversor, que sería el equivalente al sumador. Entonces vamos a tener dos configuraciones. La no inversora, que nos suma una ganancia de 1 por fuerza, y la inversora, que nos deja libre la ganancia. Pero nos cambia el signo. Entonces sería el costo de usar una y otra. Esos son los que se van a quedar entonces de tarea. Sí, va a ser el seguidor y Al sí. el seguidor y el inversor. ¿El no inversor? No, el inversor.
Y no inversor. Entonces de tarea es el inversor y el seguidor, ¿cierto? Y el seguidor. Sí, exacto. ¿Me deja tomarle captura a los circuitos o creo que ya está la presentación, ¿verdad? La presentación ya está. Si quieren, pueden. No sé, tomarle captura a esto para que vean cuáles son los que hicimos aquí. La presentación es la misma que la de la práctica pasada. Mm. Entonces sería la segunda parte de la práctica. Y creo que sería todo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, todo bien. Tomar otra vez los nombres. No se vayan a, sí, no se vayan a ir. Ok, listo. Pues ya sería todo. Si no tienen dudas o comentarios. Profe, vamos a ¿cómo pasa terminar. lista? ¿Cómo? ¿Pasa lista al inicio y al final y tienen que salir los mismos nombres o cómo? Lo que pasa es que normalmente cuando paso lista en la primera, al inicio, es para la participación, pero como que siempre llegan tarde alguien, no sé. Como que nunca cuadran cuando paso lista al inicio y después cuando paso lista al final. Entonces, eh, hago como un check-in para los dos. Y ya, básicamente lo que busco es que aparezcan alguna de estas listas, no importa si aparecen en estas. Ah, ya. Sí, pero sí. Yo creí que tenían que coincidir las dos. Podría ser, pero como les dije que no iba a tomar en cuenta la lista, es más para ver quién está entrando y quiénes se están presentando. Entonces, nos pidieron eso de que lleváramos como el control de ver Ah, si alguien dejaba de conectarse o de participar o ver si los alumnos están siendo activos. Es más para eso, más para control de la academia. bueno. Sí, nada más es eso. Bueno, entonces sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Pues gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.